Sí, acabo de empezar a grabar. Me di cuenta que no está grabando. Ya, perdón. Hola a todos. No he avanzado mucho, solo estaba haciendo un pequeño resumen en el cual vimos que la función de onda se separaba en tiempo y espacio. Después se hacía la simplificación de que solo en el curso vamos a estudiar la función de onda unidimensional y después estamos empezando a ver la ecuación de Schrödinger como resumen. Sí, muy bien. Es parecida a la función de onda, pero también la podemos asimilar a lo que veíamos en el oscilador armónico simple, ¿cierto? Que esto es la doble derivada de la función. ¿Se acuerdan que teníamos x dos puntos? O lo podemos ver así, ¿cierto? Si lo pasamos al otro lado, esto es igual a cero. Y lo podemos ver si esto fuera una constante, acá por ejemplo, de esta forma, ¿cierto? Y soluciones de ese tipo ya conocen y las saben resolver. En este caso lo vamos a ver, pero al ser una función compleja va a tener que depender no solo de senos y cosenos, bueno, que al final sí son senos y cosenos, pero se puede ver más claro con una exponencial. Ya, qué tal van con la materia del pozo infinito? A partir de esto, ¿qué es lo inicial? ¿Vemos un poco de pozo infinito como a un pedacito teórico o pasamos directo a los ejercicios, como ustedes prefieran? Veamos infinito. Ya, vale, a partir entonces de... Perfecto, perfecto. A partir de esta ecuación, ¿cierto? Que ya la tenemos, está definido en general cómo se va a comportar la partícula. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un pozo infinito? Lo pueden ver como pozo infinito o caja infinita, pero lo importante es que en algún momento el potencial se hace infinito. Generalmente está caracterizado como de esta forma. En algunos extremos va a ser infinito y dentro de esos extremos va a ser cero. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, si x menor a cero, si x entre cero y L, y si x mayor a cero, mayor a L, perdón. ¿Cierto? Y esto se puede ver como gráficamente, de esta forma, que efectivamente parece una caja o un pozo, en el que aquí el potencial sea infinito, U es igual a cero, ¿cierto? En toda la extensión del pozo. Y bueno, el eje Y es el potencial, ¿cierto? Entonces es infinito o cero. Y el electrón va a estar como en algún punto por aquí. ¿Cierto? Vamos a ver que esto tiene ciertas formas y depende del n que estemos usando, puede ser así o con dos guatitas como en una cuerda, ¿cierto? Y ahí se puede ver cuál es la probabilidad de encontrar al electrón. Ya, y esto es muy similar a las ondas en cuerda. Van a existir a partir de esto condiciones de borde. ¿Cierto? ¿Qué condiciones? Que cuando el potencial es infinito en esos bordes, ¿cierto? La función de onda va a ser igual a cero. O sea, en cero y en L, la función de onda es cero porque el potencial es infinito. Y bueno, pozo infinito no es nada más que eso. Dos paredes de potencial. Adentro, si se fijan, U es igual a cero. ¿Qué quiere decir que U sea igual a cero? Eh, Partícula libre. Libre encerrada dentro de esos confines, ¿cierto?
Conceptualmente solo es eso. Y después de comprender eso, vamos a ver que la solución de la partícula libre es muy importante porque bueno, se va a ocupar casi, en casi todo el razonamiento que está dando ahora. Y en general vamos a tener que es esta, ¿cierto? A por la exponencial de i por k por x, más b por la exponencial de menos i por k por x. Creo que la profe llama como a más y a menos. Es lo mismo, son simplemente constantes. ¿Ya? Eso. Entonces, solución nos va a ayudar también para los ejercicios posteriores. ¿Alguna duda con lo poquito de materia que vimos? Aunque resume bastante bien como lo que vamos a usar. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, si no es así, vamos a... Vale, gracias. Si no es así, si no hay dudas, vamos a comenzar. Ya, pregunta uno. Considera una partícula de masa m y energía E que está atrapada en un pozo de potencial infinito. Que se trasladó de tal forma de quedar centrado en cero. Se define el potencial como. ¿Cierto? Simplemente es l- la misma formulación de un pozo infinito, solo que está trasladado. No va de cero a L, sino de L medios, de menos L medios a L medios. Muchos de los problemas de pozo infinito son así, simplemente se trasladan y hay que ver qué pasa con la función de onda, ¿cierto? Y con las constantes. Ah, ya. Una pequeña cosa de materia que es importante es la condición de normalización. Para encontrar estas constantes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar que la integral de la función de la probabilidad al cuadrado va a ser igual a uno, ¿cierto? Y esto toda función de probabilidad lo debe cumplir, ¿cierto? Si ven bueno, no han pasado el curso de probabilidad y estadística todavía, pero si ven una PDF es una función de probabilidad, pero sí lo vieron para la PAES, creo. Normal, toda la integral que está dentro debe ser uno para cualquier distribución de probabilidad. Hay otras que son, por ejemplo, la log normal, que es como parecida a la normal, pero no puede tomar valores negativos. Esa igual es muy interesante, pero eso, tienen que cumplir que el área bajo la curva es 1. Y esto nos escapa de ser también una función de probabilidad. Ya, ahora sí. Entonces, el pozo de potencial infinito trasladado. Primero nos dicen que resolvamos la ecuación de Schrödinger para cada región del espacio. Vamos. Pregunta uno, ¿cierto? Tenemos este potencial, muy parecido a lo que dibujamos arriba, ¿cierto? Infinito en las paredes, pero esta vez las paredes van a ser L medios, de menos L medios a L medios, ¿cierto? Lo podemos dividir como en estas tres regiones de espacio. Antes del pozo, en el pozo y después del pozo. Pero en realidad la que importa es esta, ¿cierto? Porque si nos salimos del pozo de potencial, bueno, va a ser lo mismo aquí,
la función de onda va a ser igual a cero. Entonces, como lo vimos arriba, esta es la ecuación de Schrödinger, la que nos piden resolver. Potencial, bueno, potencial es cero, ¿cierto? No lo voy a escribir. Va a ser igual a la energía también por la función de onda. Se suele condensar todo esto en una sola constante para realizar como los cálculos más fácil. Pero se la suele condensar como al otro lado. ¿A qué me refiero? A esto. Mm, sí, con el sí. Paso el signo, paso el 2m h barra cuadrado por la función de onda. Y definimos K como todo lo de adentro. O la raíz de todo lo de adentro, en realidad. Entonces, menos K cuadrado va a ser igual a la función de onda derivada dos veces va a ser igual a menos K cuadrado por la función de onda. K va a ser igual a la raíz de 2m e partido por h cuadrado. O sea, repito, ¿para qué es esto? Simplemente para condensar mucho todas las constantes y no tengamos que escribir en el desarrollo algo muy largo, ¿cierto? Como lo vimos, esto es conocido, la solución, lo demostraron también en clase. Aquí me estoy saltando la dependencia de X, pero es para también acotar la notación. Función de onda va a ser igual a, bueno, lo que vimos arriba, ¿cierto? Una constante A por E elevado a IK más B por lo mismo pero negativo. ¿Sí? La dependencia, como pueden ver aquí, solo es de X. Entonces, ¿qué hacemos para nuestro potencial infinito? Evaluamos condiciones de borde. ¿Ya cómo va a ser? Voy a poner aquí para que se entienda. ¿Cómo va a ser nuestra función de onda evaluada en menos L medios? A por E elevado a I por K menos L medios. Por lo mismo, pero en positivo, ¿cierto? Y acompañado con la constante B. Y esto tiene que ser igual ¿a qué tiene que ser igual? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la condición de borde en estos de la función de onda? Bueno, aquí está. Ya. Es cero, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la otra función o sea, con la otra condición de borde? Es similar, pero con distintos signos. Ya. Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Simplemente evaluar las condiciones de borde y nada más. Pero ahora queremos resolver esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Sumando las ecuaciones
¿cierto? Esta con esta. Tenemos que A por, lo voy a condensar al tiro, ¿cierto? Si ven que si se suman ambas ecuaciones, va a haber el término común, o sea, los términos comunes que van a haber son A y B, ¿cierto? Así que va a quedar A por, en paréntesis, I por K por L partido por 2 más E por lo mismo, pero en negativo, y B por lo mismo, ¿cierto? Y eso va a ser igual a cero. Este de aquí vuelve a ser otro término común. Entonces, si factorizamos eso, va a ser A más B por el término común. Ya, perfecto. ¿Cuál es la particularidad de las exponenciales? Que nos permiten seguir trabajando. ¿Alguien me podría decir cuántos son las constantes? ¿O cómo se relacionan a partir solo de esto? La suma de las constantes de cero. ¿Cómo, disculpa? ¿Qué dijiste? Disculpa, no te escuché bien. Bueno, no sé si escuché como que se suman las constantes iguales a cero. No, porque si fueran cero las constantes no habría como solución, ¿cierto? Si fuera A y B cero, la función de onda siempre sería cero. Lo que hay que ver aquí es que la exponencial nunca es negativa, ¿cierto? Una exponencial evaluada en cualquier cosa va a ser distinta de cero. Entonces la suma de ellas también van a ser distintas de cero. Entonces nos queda que A más B es igual a cero. O sea, A es igual a menos B. Tenemos esa primera aproximación, ¿cierto? Reescribiendo las ecuaciones tenemos que la función de onda va a ser igual a A por la exponencial de IK por X menos la exponencial de menos IK por X igual a 2 y a seno de KX. Ya, ¿por qué pasa? Porque hay una forma de relacionar la exponencial con senos y cosenos. ¿Cierto? Que es la fórmula de Euler, que te dice la exponencial de I por K por X, y siendo un número imaginario, ¿cierto? Va a ser igual al coseno de KX más I por el seno de KX. Esto además que lo vieron en intro al álgebra, creo. ¿Puede ser? Donde trabajaban con números imaginarios. Sí, Bueno, pero eso, si reemplazan esa expresión, bueno, la de acá,
En cada una de esas exponenciales, cambiándole el signo, van a llegar que es igual a 2 por i por a seno de kx. ¿Cierto? No se ve muy lejano. ¿Y eso por qué es también? Porque el coseno, recuerden que, ¿cierto? Si tiene menos x, bueno, eso es la coseno de x, y el seno de menos x es igual a menos seno de x. Entonces, esta expresión, ingresándola ahí, recordando esto, lo tiene. Ya, simplemente para escribir menos, vamos a condensar estas constantes y la voy a llamar a su n a 2 por i por a. Así al final solo nos queda una constante por un seno de algo. Y listo. Ya, ahora veamos cómo la función de onda evaluada en n medios es igual a esto que descubrimos, ¿cierto? Y por condición de borde es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está adentro del seno va a tener cierta condición especial. ¿Cuál va a ser esa condición? Bueno, cada L medios va a ser igual a un entero simplemente de pi, ¿cierto? Si es, bueno, partiendo del cero, ¿cierto? Porque si evaluamos el seno de cero, es cero. El seno de pi también es cero. El de 2pi es cero. El de 3pi es cero. Simplemente va dando como ese ciclo. Y aquí lo que nos importa es obtener el número de onda, k, ¿cierto? Perdón, los n tienen que ser pares. Ahí sí. Con n pares se tiene que constantemente el seno es cero. Ya, entonces, ¿qué nos dice eso? Que la función de onda va a ser igual a n por el seno de npi partido por l por x. Simplemente, ¿qué hice? Reemplacé k de aquí para allá con n pares. Aquí sumamos ambas ecuaciones, ¿cierto? Ahora queremos ver qué pasa si restamos ambas ecuaciones, ¿cierto? Vamos a tener algo muy parecido a esto. De hecho, lo voy a tomar simplemente, pero restado. Si hacemos la misma lógica que en la parte anterior, nos va a quedar que a menos b, esta vez menos porque cambia de signo, va a ser igual a e por
y por K por L medios, más la misma exponencial pero en negativo. Y esta vez nos va a dar que A es igual a menos B, o sea, a B, simplemente. No a menos B como la vez pasada. Y cierto, y reescribiendo la función de onda, vamos a tener que psi de X ser igual a por E elevado a IKX más C por lo mismo en negativo. Y si aplicamos Euler otra vez, nos queda que esto es igual a 2 por A por coseno de X, de KX. Simplemente aquí son expandir las exponenciales y van a llegar a esto. Y simplemente voy a definir otra constante como 2A, para que las expresiones queden acompañadas simplemente de una constante. Nada más. ¿Sí? Y ahora, igual que lo hicimos antes, ¿cierto? Evaluamos en las condiciones de borde. Con L medios, o sea, la función de onda evaluada en L medios va a ser igual a Bn por el coseno de K por L partido por 2. Por condición de borde es igual a cero. Ya, ¿y qué quiere decir? Que esta expresión sea cero. Ya vimos que Bn no puede ser cero, entonces tiene que ser el coseno cero. Y el coseno cero es cero cuando K por L medios sea N por pi medios. Si despejamos esto, K es igual a N por pi partido por L con N impares. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice esto es que la función de onda es igual a B sub N por coseno de N pi partido por L por X con N impares. Ya, entonces, en resumen, tenemos que la función de onda está caracterizada por dos funciones, A sub N y B sub N, multiplicadas por el mismo seno. Pero aquí, lo dijimos antes, ¿cierto? Con N pares y con N impares caracteriza el coseno para que se cumplan las condiciones antes estudiadas. Pero, pero, de momento no conocemos cuál es AN y B sub N. O sea, las definimos, ¿cierto? Creo que AN era 2 por I por A y B sub N era 2A, una cosa así. Pero siguen siendo constantes que no conocemos. Entonces, ¿cómo determinamos esas constantes?
con la condición de normalización. ¿Cierto? Y en este caso, como es una función por partes, hay que estudiarla también por partes. Con n par, o sea, la parte de arriba, ¿cierto? Del seno multiplicado por a sub n, vamos a tener que a sub n al cuadrado va a ser igual a la integral. En este caso, es simplemente de lo que comprende el pozo. No es de menos infinito a infinito. Cuando estudiamos un pozo de potencial infinito, justamente, vamos a hacer solo la integral entre los bordes que comprende esa capa. En este caso es menos L medios hasta L medios. Seno cuadrado de n por pi por L partido por L por x dx. ¿Cierto? En realidad esto va adentro, pero como saben es una constante, entonces se puede sacar de la integral y no pasa nada. Ya, ahora vamos a resolver esta integral. Ya no es curso como de cálculo diferencial, pero es como de las más importantes que se usan, así que es bueno que la sepan resolver. Ya, ¿qué pueden usar? Cambio de variable, ¿cierto? Voy a escribirlo abajo mejor. Cambio de variable. Voy a llamar u a todo lo que está dentro del seno. Y si derivan esto, el de u va a ser igual a lo mismo, ¿cierto? Porque todo esto de aquí es constante. Y nosotros necesitamos el dx para reemplazarlo. Ahí está. ¿Cierto? ¿Cierto? De lo primero que ven en la unidad de integrales de cálculo diferencial. Entonces, ¿cómo nos quedaría la integral de arriba? El mismo a n al cuadrado, ¿cierto? Voy a sacar de la integral las constantes al tiro para solo dejarla en función de nuestra nueva variable u, ¿cierto? ¿Se entiende? El de x lo reemplacé por esto y esta constante de aquí la saqué fuera. Nada más. Ya, ahora no sé si recuerdan, pero para integrar un seno al cuadrado hay que en realidad como bajarle el orden, por decirlo así, no integrarlo al cuadrado, sino usar esta relación que te permite bajar un orden a la expresión, ya no es seno cuadrado, sino simplemente coseno lineal, pero con el ángulo doble. Eso es importante también que se sepan como esta, porque es de la que es, de lo que se va a usar, ¿cierto? Un medio menos un medio de coseno por dos veces el ángulo. Entonces, una vez que tienen separada la expresión, bueno, vamos a dejar las constantes afuera. Aquí me faltó, pues, voy a factorizar el un medio, ¿cierto? Que no nos sirve mucho adentro. Entonces nos queda a sub n al cuadrado por L partido por 2 por n por pi. Voy a poner un paréntesis grande.
y simplemente la integral de u, porque va a quedar uno, viene a partir de aquí, ¿cierto? Menos, esto de aquí simplemente. Ya, ya, ven que ambas expresiones tienen un medio, aquí está, ¿cierto? Factorizado. ¿Qué más? Eso de momento. Simplemente las separé y las factoricé. Ya no sé si lo vieron, aquí pueden hacer en esta expresión otro cambio de variable, porque tenemos en el coseno 2 por u, pero en el diferencial tenemos solo de u. Entonces pueden hacer otro cambio de variable o simplemente completar la integral. ¿A qué me refiero? Hacer aparecer aquí un 2. Y lo dividimos por 2 para que sea consistente, ¿cierto? O sea, multiplicamos todo por uno finalmente. Pero al tener el coseno de 2u y aquí dos veces la derivada, es como si hiciéramos un cambio de variable y se puede integrar directamente. Entonces, la integral de du, perdón, a ver, ahí está. La integral de du es simplemente u, ¿cierto? Evaluada en menos L medios a L medios, menos un medio, porque este medio prevalece a partir de que completé este 2 de acá. La integral de coseno es simplemente el seno de 2u, de menos L medios a L medios. Ya, esto va a ser igual a n cuadrado, bueno, lo mismo, ¿cierto? Las constantes, pero necesitamos deshacer el cambio de variable. U igual era igual a n por pi por x evaluado en de menos L medios a L medios, y esto es uno menos, eso ahí, ¿listo? Exactamente lo mismo que teníamos arriba. Ahí simplemente nos queda evaluar la integral y obtener el resultado. Por el tiempo, voy a ponerles el resultado solamente, que va a ser an al cuadrado partido por L medios, pero sí, nos falta un ejercicio todavía y créanme que esto es como evaluar L medios, ¿cierto? O sea, menos por esto con menos L medios, entonces se suma, quedan dos veces eso. Algo parecido pasa con el seno. Ah, bueno, aquí no, quería hacer esto yo, ¿cierto? Deshacer el cambio de variable. Y una vez deshagan el cambio de variable, ahí sí pueden evaluar los límites de integración. Ya, si lo quieren hacer, en el desarrollo de esto les va a salir y les va a quedar un seno de n pi. Pero como ya dijimos que estamos trabajando con n pares, n pares, el seno de eso va a ser igual a cero. ¿Sí? Por si lo quieren hacer, evalúen los límites, todo se les va a reducir a esto. A n cuadrado por L medios.
Entonces, finalmente nos hemos quedado en la condición de... ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuál es esta condición de normalización? Que no la anoté. Que todo esto tiene que ser igual a uno. Entonces implica, finalmente, que todo esto que encontramos, que es algo súper cortito, ¿cierto? Este desarrollo es estándar, así que creo que también está en el TBT de la profe. A n al cuadrado por L medios va a ser igual a uno. Finalmente, ¿qué obtenemos? Que a n es igual a raíz de 2 partido por L. ¿Cierto? De forma totalmente análoga, estudiando con el n impar y la segunda expresión que tenemos, pero esta vez con b sub n al cuadrado, ¿cierto? Que era el coseno, y haciéndolo igual a uno hacen el mismo desarrollo, o pueden decir, ¿cierto? Que el coseno cuadrado es uno menos seno cuadrado de lo que está dentro, del pi por n partido por l por x. Lo separan y dicen, ya, bueno, el seno cuadrado ya lo resolvimos, es esto. Y lo ponen solamente. Finalmente, resolviendo esto, nos va a dar algo muy similar. Nos va a dar que b n cuadrado por l medios va a ser igual a uno. Exactamente lo mismo. Entonces el bn va a ser igual a raíz de 2 partido por l. ¿Ya? Entonces finalmente, una vez encontradas las constantes de la función de onda, esta se va a escribir mediante esto. La misma expresión, pero, ¿cuál es el pero? O sea, no la misma. Aquí hay un seno y aquí hay un coseno. Pero bien parecida, ¿cierto? Y aquí los n van a ser pares y aquí los n van a ser impares. Esa es la única diferencia. Entonces aquí se describe la totalidad de la función de onda. Esa es la parte A. Nos queda un poco, pero bueno, lo otro es más cortito. Bueno, interprete las soluciones que se obtiene, dibújelas y compárelas con la vista en clase. En realidad, ¿qué se va a obtener? Lo pueden ver, se va a obtener exactamente lo mismo, pero ya no centrado en L medio, sino que centrado en cero. Y para los n van a tener la misma forma de senos y cosenos, ¿cierto? Para n igual a uno, para n igual a 2, no lo dibujé muy bien, pero ahí, para n igual a 3. Eso, son exactamente las mismas, pero centradas en otra parte del espacio. Ya, para la parte C nos piden calcular la probabilidad de hallar una partícula entre cero y L tercios, para n igual a uno. Entonces, como es para n igual a uno, ¿cierto? Vamos a ocupar la ecuación de los n impares. ¿Cuál es la probabilidad? Encontrar la partícula entre cero y L tercios, la integral entre cero y L tercios de la función de onda al cuadrado.
La función de onda, bueno, es b sub n, que ya dijimos que es raíz de 2 partido por L, al cuadrado es 2 partido por L, por coseno cuadrado de pi x partido por L por dx. De aquí, si resuelve la integral, va a ser igual a un tercio más 1 partido por 2 pi por seno de 2 pi tercios. Y en el control, sí, bueno, esto no se implica, esto es igual. Y en el control sí o sí les van a pedir que lleven calculadora. Así que esto lo meten a la calculadora y les va a dar que es 0,471. O sea, un 47,1% de probabilidad de encontrar la partícula entre 0 y L tercios. Sí, esto es igual a lo que hicimos antes, a calcular la probabilidad del seno cuadrado. Eso. ¿Alguna duda con esto? Porque es que tenemos que tomar la integral y no solamente colocar la función al cuadrado. Ah, porque te preguntan por una región del espacio. Te preguntan en este caso de 0 a L tercio, que es un poco menor a L medio, ¿cierto? Entonces, si tomaras la integral en todo el espacio de menos L medios a L medios, verías la función completa de probabilidad. O sea, la probabilidad de encontrar a tu partícula en ese espacio es 1. Si estás viendo en todo ese espacio, la vas a encontrar sí o sí. Pero ahora, ¿qué pasa si la quieres ver solamente en este espacio restringido? ¿Cuál es la probabilidad de encontrarla ahí? Va a estar descrita por los límites de integración. De 0 a L tercios. Por eso simplemente cambiamos los límites. ¿Sí? Ok, gracias. Vale. Repito, si lo integramos en todo el espacio, la probabilidad es 1. En este caso, como nos piden entre 0 y L tercios, cambiamos los límites de integración. Eso. Esa era la P1, que era la más larga. Pero la pregunta nos dice algo muy parecido en términos de que seguimos estudiando un pozo de probabilidad un pozo de potencial infinito. Eso es como el enunciado. Y notan la energía y la función de onda. ¿Cierto? Que es como lo que acabamos de sacar. Pero en este caso es como el típico, ¿cierto? De 0 a L, en este caso L lo llaman A. Es lo mismo. Eso. Imagínense esa situación. Esta es la respuesta. Ya, ojo, es diferente a la nuestra, a la que hicimos en el punto pasado porque estaba centrada en 0 y no estaba centrada en medios como esta. Así que no depende del n par o n impar. Pero nos piden otra cosa. Nos piden a partir de esta solución clásica, la típica, que vieron en clase y todo, que repito, es muy parecida, pero ojo con los n, que si es un n par, la función es con seno, y si es un n impar va con coseno. Nos piden en qué posiciones hay máxima y mínima probabilidad de encontrar a la partícula en un estado psi sub n. Entonces, otra vez, si les hablan de probabilidad, recuerden, dentro de todo, como normalizar la función de onda. Entonces, ¿qué queremos? La máxima o mínima probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Esto, ¿cierto? La función de onda al cuadrado.
¿Cuál es la función de onda al cuadrado? La que nos entregan, ¿cierto? Era raíz de 2 partido por a, pero es 2 partido por a, seno al cuadrado de pi n partido por a por x. Entonces, si esta es la función de probabilidad, ¿cuál va a ser su mínimo o máximo? Bueno, lo derivamos con respecto a x, lo igualamos a 0 y vamos a ver qué pasa. Entonces, la derivada con respecto a x de esto simplemente, bueno, 2a se mantiene constante, la derivada del seno cuadrado es 2 por el seno, por regla de la cadena después derivamos lo de adentro, derivada de seno, coseno, es coseno, y después derivamos otra vez lo de adentro, entonces nos da pi por n por a, aplicar 3 veces la regla de la cadena, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 0. Simplemente se derivó esta expresión. Ya, entonces veamos que la expresión va a ser 0 cuando el seno sea 0 o cuando el coseno sea 0. Eso es lo que estoy escribiendo ahora. ¿Sí? Porque nada más puede ser 0. O el coseno es 0 o el seno es 0. Entonces, si el seno de pi n partido por a por x es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad va a ser igual a 0. Porque eso estamos viendo justamente acá, ¿cierto? Si esto de aquí es igual a 0, lo reemplazamos acá, la probabilidad va a ser 0. Una implicancia directa. Entonces, lo de adentro va a ser igual a un múltiplo de pi, ¿cierto? Si despejamos x, va a quedar que x es igual a por m medios, m siendo mayor o igual a 0 perteneciente a los naturales. Denme un segundo. Un segundo. Ya. Perdón por cortar, pero ya estamos de vuelta. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? Que tuve que cambiarme de lugar. Se escucha bien. Ya, perfecto. Quedamos en que me perdí un poco. Ah, ya. Obtuvimos x igual a por m medios, siendo m un número natural mayor o igual a 0. Un punto de mínima probabilidad. ¿Por qué? Porque al reemplazar este x definido por a medios en el seno, nos da que el seno es 0. Si el seno es 0, volvemos a ver lo de arriba, la probabilidad es 0.
Entonces, teniendo eso, si el coseno, con la segunda condición, ¿cierto? De pi por n partido por a por x es cero, eso implica que lo de adentro va a ser pi, pi por n partido por a por x, va a ser igual a un múltiplo par más pi medios. Esto lo pueden ver así, que feo salió este 2, o de esta forma, m pi más un medio. Es lo mismo, ¿cierto? Con el m definido igual que en la parte superior. Esto implica que va a ser igual a pi por n por x, va a ser igual a, en lo de arriba. Lo que quiero ahora es despejar x. Y nos va a quedar, ¿cierto? Porque simplemente el pi se va a simplificar de acá con la otra expresión. Aquí me faltó. ¿Ya? Pi se va a simplificar, despejamos x y nos va a quedar esto. No confundir que esto va a ser el n referido al número t, es la recurrencia para que, en este caso, el coseno, bueno, el lema es el mismo, entonces el coseno y el seno sean cero respectivamente. Un medio no debería ser pi medios. Sí, aquí le agregué el pi. Ah, ok. Pero después simplifiqué el pi en todas las expresiones. En realidad esta no la estamos usando. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, me faltaba, tiene razón. Al principio no puse este pi y después lo agregué. Y ahí sí se puede simplificar. Mm. Ya. Veamos que luego, cuando el coseno de lo que habíamos hablado es igual a cero, se implica que el seno de pi n por x va a ser igual a más o menos uno. No sabemos, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que el seno cuadrado de pi por n partido por a por x va a ser igual a uno. Entonces, los x que habíamos sacado, que son a por m más un medio, partido por n, al contrario de la vez pasada, serán puntos de máxima probabilidad. Por esta implicancia, ¿cierto? Si el coseno es cero, en cualquier función, ¿cierto? Si el coseno es cero, el seno es uno o menos uno, y el seno al cuadrado es uno. Entonces, volvemos a ver la función de probabilidad, que está acá, ¿cierto? Si el seno cuadrado es igual a uno, bueno, ahí vamos a tener el máximo de probabilidad. ¿Y cuáles van a ser estos puntos? Una recurrencia de puntos, ¿cierto? Justamente los m impares.
así recurrentemente hasta el límite. M está limitado, que está limitado por A, ¿cierto? Que no se salga del pozo infinito. Esa es su única limitación. Si lo quieren ver esto gráficamente, es algo así también, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestros puntos de máxima probabilidad, que son estos. Y aquí los puntos de aquí hasta A. Esto está limitado por el largo del potencial, del pozo de potencial. ¿Cierto? Y estos puntos rojos son simplemente estos de acá. Estos de aquí. Sí, bueno, entonces una recapitulación de este problema. Función, la función de onda al cuadrado en un valor absoluto es la función de probabilidad. Y en este caso, en vez de evaluarla en ciertos límites, por ejemplo, en todo el espacio del pozo infinito o en cierta porción del pozo infinito, vamos a querer ver cuál es su máximo y su mínimo. Para eso, derivamos la función de probabilidad y la igualamos a cero. Esta es por regla de la cadena. Y vimos que cuando el seno, o sea, no, vimos dos posibilidades, que el seno sea cero o que el coseno sea cero. Si el seno es cero, la probabilidad directamente es cero, por lo de arriba, ¿cierto? Que está descrita por el seno cuadrado. Aquí está. Entonces, sacamos los puntos en donde, donde se cumple eso para el seno y dijimos que son los puntos de mínima probabilidad. Por otro lado, para cuando el coseno es cero, obtuvimos estos puntos y se sabe que cuando el coseno es cero, el seno es menos 1 y el cuadrado es 1. Entonces, justamente esos van a ser los puntos de máxima probabilidad. Y eso es lo que nos pide la pregunta. ¿Alguna duda con respecto a eso? Bueno, y al final, aquí simplemente lo vimos gráficamente donde se encuentran esos puntos en la región del espacio. Eso, aquí en los bordes, ¿cierto? Si tenemos otra vez los bordes, va a haber potencial infinito, y cuando llegue a A, va a ser también potencial infinito. Y va a estar acotado dentro de esa red. Eso. Bueno, si no hay dudas, terminamos. Bueno, recuerden que vamos a tener el último auxiliar el martes, no sé si lo haga Clemente o yo, pero vamos a repasar, el que lo haga va a repasar como los últimos contenidos, tal vez algún ejercicio de difracción, uno de incertidumbre, uno de átomo de Bohr, y si alcanza el tiempo, uno de estos, de función de onda. Pero si no, vamos a recordar un poco para atrás, ya que esta semana, bueno, hicimos este auxiliar y la profe igual hizo un par de ejercicios ayer. Así que eso. Espero que estén muy bien, cuídense y nos vemos la próxima semana.